La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Hoy tengo la enorme fortuna de entrevistar a un maestro a quien admiro profundamente desde hace muchos años y estamos muy contentos, querido maestro Luis de Tavira, primero porque haya recibido el premio iberoamericano Ramón López Velarde junto con otro actor entrañable, Arturo Bernstein, pero sobre todo por tenerlo aquí en Zacatecas, donde se le reconoce su trabajo y se le quiere desde hace muchísimos años. Gracias por estar aquí. Gracias a ti por invitarme, por tu hospitalidad, por tu interés y tus palabras. Yo quisiera que habláramos, maestro, de 4 relaciones con zacatecanos que tiene o ha tenido usted a lo largo de su vida. Una vida dedicada al teatro, pero que inicia en la poesía. Hace 50 años, usted era jesuita todavía y participó en un concurso de poesía. Fue seleccionado y esa ocasión sirvió para que usted publicara por primera vez poesía en un libro de Punto de Partida. ¿Quiere hablarnos de eso, por favor? Sí, Punto de Partida era la revista de estudiantes de la Universidad Nacional. Yo había llegado a la Facultad de Filosofía y Letras. Debíamos haber entrado en el 68, los de mi generación, es decir, la generación con la que yo iba a ingresar a la UNAM, que no era la del egresado de preparatoria, porque yo había entrado a la Compañía de Jesús, y fueron los jesuitas en esos tiempos de apertura que me enviaron a estudiar teatro a la UNAM, pero era justamente el año del 68, así que no fue posible entrar a la facultad, porque antes entraron los tanques. Lo que entonces pasó fue un bautismo de realidad que implicó encontrarme con el movimiento estudiantil y con todo lo que eso significaba trágicamente y también esperanzadoramente, y que es una clave de la transformación de lo que ha sido este país. Y había ahí en la universidad, pues, esta revista, Punto de Partida, que de pronto convocó un concurso y yo escribía, pero escondidas. Era un asunto clandestino para mí escribir poesía. No me atrevía, tuve en la orden magníficos maestros de composición y de literatura, pero yo no me atrevía porque los poemas pues revelaban muchas cosas de mi intimidad que yo no me atrevía a presentarle a mis maestros, ¿no? Pero lo que no quiere decir que no los escribiera y los guardara, ¿no? Pero de pronto me entró una inquietud muy grande porque yo no sabía cómo estaban esos poemas, si no valían ni la pena seguir conservándolos o qué. Y en un acto de estos de audacia juvenil dije, pues como te piden un seudónimo, y si no están bien, pues no va a pasar nada, ¿no? Yo no esperaba que fuera a ganar, que nadie fuera a abrir la pleca de mi trabajo a partir del show. Entonces los mandé con un seudónimo. Por cierto, el seudónimo era un personaje de Dostoyevsky. En fin, me estás haciendo acordarme de cosas que hace más de 50 años yo no recordaba. Y gana. Y entonces gané el segundo lugar. Y entonces abrió la pleca y entonces me llamaron para decirme esto, y que una de la
consistencia de la premiación era la publicación del libro con otros compañeros. Y entonces se publicó con el nombre de Crónicas de Viaje. Hace 50 años. Hace 50 años. 1974. Exactamente. Y sus compañeros fueron Evodio Escalante, José Joaquín Blanco y José de Jesús San Pedro. Así es. Esa es la primera relación con un zacatecano, con un personaje zacatecano. Así Pero es. además no se conocían físicamente, pues. No nos conocimos. Yo a San Pedro lo consiguieron mi hermano, a los que de alguna manera publicamos lo primero que publicamos en un libro conjunto. Pero nunca lo había visto hasta ahora que regreso en ocasión Del premio. del premio López Velarde a Zacatecas, y entonces pues ya nos vimos. Ya se reconocieron los hermanos del libro. Así es. Pero además no fue el primer, bueno, fue el primer libro que publicó, pero posteriormente publicó uno más, que consta de 365 poemas. Así es. Es La tarde y el río, que son pequeños poemas en relación pues yo diría que son fruto de la contemplación. En donde yo estudiaba, en el Colegio de Literatura de los Jesuitas, donde yo estudiaba, estaba en un promontorio y cruzaba el río, y entonces pues yo lo que hacía era ir a hacer ahí mi oración y mi contemplación, viendo el río, preferentemente en el momento en el que el día se va, mientras el día se va y el río cruza, que es la tarde. Y entonces pues escribí ese poema acerca de la relación del río que se despide y de la tarde en la que el día llega al ocaso. Y sí, bueno, ese libro lo editó muchos años después mi amigo José Ramón Enríquez, poeta también, que vive en Mérida, pero que fue editor muchas veces, y en una confidencia alguna vez se lo mostré y me lo pidió para publicarlo. Fíjese nomás. Dice Marco Antonio Campos que tuvo usted un muy buen inicio como poeta. Se lo agradezco muchísimo. Nunca lo he ni publicado, ni dicho, ni siquiera lo he sentido. Lo que no quiere decir que no escriba o ejerza digamos, la poiesis, la creación poética, pero no necesariamente en la escritura. Ajá. Lo intento de otra manera en el teatro. En el teatro. Es que aparece el teatro y usted decide dedicarse por completo a él. Pues sí, se me atravesó el teatro y me cambió todo en la vida. Incluso pues toda mi vida ha sido el seguimiento de aquello a lo que mis superiores me enviaron y que descubrí en la universidad y que no he dejado desde entonces. Claro, claro. Hay un artículo que usted escribió sobre el fulgor y este momento epifánico, se le podría llamar, que tiene el actor en su encuentro con el teatro verdadero, ¿no? Hay una anécdota que cuenta de Eleonora Duse. Sí. No sé si se pronuncia así, Eleonora Duse es Duse. la actriz italiana que cambió la historia del teatro. Ajá. Sí, hay un momento de un deslumbramiento, de una experiencia irreversible que sufre una muchacha de 14 años como actriz, que no empezaba a ser actriz a los 14 años, que ya llevaba 10 años actuando porque pertenecía a una familia de músicos trashumantes, de músicos de la legua. Incluso hay una leyenda que dice que nació en un vagón de tren, otra que dice que nació en un hostal del camino.
en medio de una familia de actores de la legua que iban ciudades, pueblos, representando su repertorio y que fue incorporada a los trabajos de la familia a los 4 años. A los 4 años ya había entrado a la escena. Y en una ocasión su familia llegaba a Verona, a la ciudad de Verona, nada menos, a la ciudad de los Montesco y de los Capuleto. Y hay ahí un coliseo romano muy impresionante que funcionaba también como el teatro. Entonces la familia llegaba a Verona a presentar su repertorio y a su padre, el director, le pareció que era... que como era Verona, era adecuado presentar Romeo y Julieta de Shakespeare, y que además no tendrían que hacer lo que siempre se hace, que es que Julieta sea interpretada por una actriz mayor que tiene que... Porque tenía justo la edad de Julieta. Era la edad del personaje. Y entonces, de pronto la sorprenden con la asignación de esa tarea escénica, y ella lo cuenta, que para entrar a escena, que además es la escena en donde ella va a ser como presentada en sociedad después de que ha tenido un momento de intimidad frente al espejo en el que se pregunta quién soy, ¿no? Y que va a ser por fin mostrada en sociedad como muchacha casadera. Va camino de la escena por el túnel de los gladiadores hacia la luz de la escena. Era una función vespertina que se hacía justo en la tarde, justo en el ocaso de la tarde, y que acababa con la oscuridad de la noche. Y entonces en el momento en que ella sale del túnel de los gladiadores, la experiencia, la imagen, pues habría que imaginarse lo que es ir por esos túneles para entrar a la plaza. Iba la niña hacia la escena y llega a escena y de pronto sucumbe a una experiencia que, como ella lo narra, pues no sabemos si le sucede en el cuerpo, fuera del cuerpo, en este mundo o en otra dimensión, pero el personaje se posesiona de ella. Y entonces ella sabe que ella es Julieta. Y viene ese momento que yo llamo el fulgor que precede a la palabra, en donde aparece Julieta y de allí, de ese indecible, brota la primera palabra del personaje. Esa experiencia la cambió para siempre. Terminada esa función prodigiosa, mágica, que transportó a todos, que no era esperable en una compañía trashumante así. Después de esa experiencia, ella se escapó de su casa. Había entendido lo que era el teatro. Después de 10 años. Se lo pregunto, maestro, porque yo siento que usted tuvo una experiencia similar a la de Eleonora, cuando decide finalmente dedicarse al teatro. Usted en un inicio estaba de alguna manera preparándose para permanecer en la compañía de Jesús durante toda su vida. Luego incursiona en la poesía. Pero ¿en qué momento se da esa experiencia, ese fulgor que transforma su camino y usted decide dedicarse al teatro? Lo que sucede es que mi encuentro con el teatro y su fulgor no es como la experiencia de esta prodigiosa actriz, que es una experiencia instantánea. Si la hubo fue antes de que yo siquiera pensara
en que yo me dedicaría al teatro en esa posibilidad. Y fue una experiencia encontrada en el estudio de griego con un prodigioso maestro jesuita que nos enseñaba griego con los ditirambos de Sófocles y concretamente de la tragedia de Antígona. Ahí pasó algo que él vio y yo no, y que comunicó a los superiores y que fue la razón por la que me enviaron a estudiar teatro, porque eran tiempos de cambio y pensaron que sería bueno que un escolar jesuita aprendiera teatro donde los jesuitas ya no lo hacían, y indagaron, y evidentemente era el momento de la eclosión del teatro universitario y del movimiento del teatro universitario que estaba floreciendo justamente en la UNAM. En la UNAM. Yo no lo pedí, ellos me enviaron y yo fui obediente. Y para mí eso es clave. A diferencia de esta niña que después de 10 años arriba a la escena de esa manera y el teatro la atrapa, yo digo que uno cree que elige el teatro, pero no es así. Es el teatro quien lo elige a uno y a uno le toca, quién sabe de qué raras y extrañas y diversas razones, decir sí o no. Es decir, yo lo que he sido es obediente. Y entonces llegué al teatro y me encontré con el maestro definitivo, que fue Héctor Mendoza, al que encuentro como maestro de actuación. Y entonces, bueno, yo con mucha confianza me acerco y le digo, es que yo no voy a ser actor. Y él me dice, pues si no actúas no vas a entender nunca el teatro. Y entonces tengo que entrar a los ejercicios de actuación y descubrir ahí ese enigma que es el de las dos dimensiones que rigen la vida del teatro, que es el de la ficción y la realidad. Y si no consigues entender la dimensión de la ficción y entrar en ella, pues no has entendido nada de lo que es el teatro. A los dos años de estar tomando clases de actuación, el propio maestro Héctor Mendoza me llama de asistente suyo en la Escuela de Bellas Artes, de clases de actuación, de compañeros que estaban en cuarto y que eran mayores de edad que yo y llevaban 4 años estudiando actuación, y algo vio. Y entonces pues me puso a ser su asistente y luego muy pronto me soltó las clases de actuación. Es decir, ¿qué me fundó? La confianza. La confianza. El maestro Mendoza confió en mí. Mis superiores confiaron en mí. Mis padres confiaron en mí. A mí me fundó la confianza que tuvieron en mí y que yo espero no haber defraudado en mi vida. Yo creo que no. Entonces, el cambio, cuando yo sigo en el teatro y dejo la Compañía de Jesús, pues no es un conflicto que haya sido mío. Se dio de sino manera ellos. muy natural, claro. Yo a la fecha sigo haciendo lo mismo a lo que me enviaron. Los que cambiaron fueron ellos. De acuerdo. Oiga, maestro, y ya cuando estaba de lleno trabajando en el teatro, se da otro encuentro con otros zacatecanos, los hermanos de Santiago, José y Francisco de Santiago. Es decir, su relación con Zacatecas de alguna manera siempre ha estado presente. Siempre ha estado presente. José de Santiago es un artista importantísimo en mi vida. Yo siempre he dicho que es mi más que hermano. Y lo conocí en la Escuela de Teatro de Bellas Artes, donde él comenzó a hacer trabajos de escenografía. Él estaba casado con una actriz espléndida del teatro universitario
que fue Maricel Olvere, que murió lamentablemente, pero que lo aproximó a él al teatro, porque pues ella era actriz, ¿no? Y José, curiosamente, es de Jerez, Zacatecas. Antes que otra cosa fue franciscano, y los franciscanos lo mandaron primero a Cholula y de Cholula a Jerusalén a estudiar escrituras. Y yo ya desconozco bien cuál es su itinerario, pero finalmente termina en París, decidiéndose a dedicarse a la pintura. Y luego, pero lo que pasa con José de Santiago es que es un hombre del Renacimiento. Como los hombres del Renacimiento es un hombre de múltiples disciplinas, porque es arqueólogo, participó en las excavaciones de Palenque, es pintor, es teórico, es escenógrafo, es un cantor extraordinario, en fin, ¿qué no es José de Santiago? Y trabajaron juntos. Y trabajamos juntos, nos conocimos ahí, hizo mis primeras escenografías y a partir de ahí trabajamos un largo tiempo juntos haciendo escenografía. Hasta que ya cada uno siguió su propio itinerario. Pero bueno, ahí está esa poderosa relación. Él me llevó a Jerez. Con él hice Novedad de la Patria. Él llevaba a Velarde en las venas. Yo de otra manera, yo lo conocí de otra manera. Velarde sí no lo conocí a través de José, sino lo encontré lo confirmé con José. Porque mi camino para encontrarme con Velarde fue otro, muy parecido a lo que me llevó a escribir. Pero a través de José conocí a otro zacatecano maravilloso allá en Jerez, hermano mayor de José, Francisco. Pintor extraordinario, fue Francisco de Santiago. Y él fue el que me mostró, me hizo escuchar grabaciones que él tenía de la música de Jerez, que yo usé en mi montaje de Novedad de la Patria. Que era con música grabada por Francisco de Santiago con músicos de Jerez, músicos que ya desaparecieron y música que ya desapareció. Por lo tanto, también la grabación de esa música que se conserva o que está en el disco que hizo la Universidad de Voz Viva de México, pues es un tesoro de conservación de música jerezana que le debo a Francisco. A través de José, a quien conocí a través de José. A través de su hermano José. ¿Los dos colaboraban en el montaje de alguna forma? No, Francisco no. ¿No? No, Francisco era pintor. Francisco era pintor, solo José. El teatro no le interesaba como a José, no estoy seguro siquiera si le gustaba. La música sí. Era un campeón mundial de ajedrez, un hombre simpaticísimo, de una apariencia que yo siempre encontré que tenía un aire de Goitia. Recuerdo una vez que estaba dando un aventón, íbamos en el periférico y de repente nos para una patrulla y lo detienen y entonces él pregunta, ¿pero por qué me detienen? Y el patrullero no supo qué decir, es que se ve feo, está muy feo, se ve feo. Claro, es que vio a esa cabellera, esa barba, ese porte, que igual habrían detenido a Goitia en cualquier lado. Está muy feo esto. Eso me lleva al tercer zacatecano, porque además hoy hizo un recorrido por el Museo Francisco Goitia. Quería encontrarse con una obra que ha retomado en múltiples montajes, Tata Jesucristo. Y quien platicando contigo descubro que vi por primera vez, no en Zacatecas, como yo pensaba, sino en México.
y luego lo volví a ver aquí en el Museo Goitia. Pero el original lo vi en México y es un cuadro que no nada más a mí, sino a muchísimos se nos ha impreso con fuego en el alma. Y hablemos de este montaje en que retoma esa imagen del Tata Jesucristo en Ciudad Juárez, el de la representación Sí, de Madre Coraje. hace 2 años, no, un poco más, en plena pandemia estábamos. Me invitaron a dirigir a Ciudad Juárez, un grupo excelente que se llama Telón de Arena, y decidimos montar Madre Coraje de Brecht. Y después de todo el recorrido de esta obra terrible sobre la guerra, y esta mujer que va jalando el carro de la historia con sus mercancías y que pierde a sus hijos en la guerra, al final pierde a su pequeña hija. Muda, porque había sido víctima de una violencia de otro soldado y al parecer con un cuchillo en la boca le cortó la lengua y era muda. Y que es la única que en medio de un acoso en el que va a caer una ciudad en un ataque sorpresivo y las guardias de las murallas están dormidas y todos en la ciudad dormidos no saben lo que les espera. Hay un momento de la obra en el que algunos que han conseguido darse cuenta de lo que pasa dicen es que habría que avisar, habría que hacer algo, pero aquel que haga el menor ruido en ese momento lo ejecutan y están sitiados. Pero la niña consigue escabullirse, subirse arriba del carro y robarle un tambor a un soldado y dar la señal a tamborazos arriba del carro. Dice Brecht que era el grito de las piedras, que despierta a la ciudad y la salva, y salva a los niños que iban a ser masacrados, pero a ella la matan. Y entonces la madre tiene que seguir su camino, ¿no? Tiene que seguir empujando el carro por los caminos. Y no sabe qué hacer con la niña, el ejército ya se va, y entonces se acercan unos campesinos y le dicen, usted váyase, nosotros la enterramos, nosotros hacemos su funeral. Y entonces esa escena fuertísima al final, donde la madre se va al camino y deja a su hija, el cadáver de su hija, y los campesinos a que le deben la vida a esa niña, ¿no? Se postran para despedirla. Lo hice a partir de una reconstrucción del Tata Jesucristo. Que además se ha retomado en otros montajes. Que ya había montado en otros montajes, en otra, de un zacatecano, por cierto, que ya murió, que fue mi alumno, Armando García. Claro, de Trancoso, Zacatecas. Mira, tú sabes de dónde yo no. Un espectáculo en el que también trabajé con José de Santiago en el Centro de Experimentación Teatral de Limba, que se llama María Santísima. Que también es una historia, pues, una especie de Fuente Ovejuna o de Matanza de Acteal, zacatecana. Y ahí también en la escena final reconstruí o escenifiqué o intenté conectar y darle el golpe a la poderosa fuerza que brota de ese cuadro. Que además nos llamaba mucho la atención, comentábamos hace un momento, la luz. Claro, ahora que estuve aquí en este maravilloso momento, agradecible momento en el que vuelvo a Zacatecas,
y teníamos ahí un ratito. Yo dije, yo tengo que ir al Museo Goitia porque después de hacer esto que hice en Ciudad Juárez, yo quiero ver el cuadro. Había estado trabajando con imágenes fotográficas y me importa mucho la luz. Y aunque lo que está en el Museo Goitia original es una estupenda copia, y sí, fue muy importante sentarme un rato a dejarme iluminar por esa vela. Claro. Decíamos que había 4 zacatecanos, pero ahora son 5, porque ya mencionó a Armando García. Y el quinto, por supuesto, es Ramón López Velarde, por quien ahora usted recibe un premio por la difusión, por la divulgación de su obra a través del teatro. Hablemos de eso, maestro, para cerrar esta entrevista. Muy bien, me extiendo mucho, córtame cuando... No, usted puede hablar lo que usted quiera. Bueno, yo conocí a Velarde justo yo diría que en el despertar de mi vida afectiva. Hay poetas que lo fundan a uno. En Velarde yo me sentí dicho. Es la palabra y la voz, es la palabra y la voz de otro que me dice a mí o que me hace reconocerme dicho ahí. Que es una manera de descubrir la poesía. ¿Cómo llegué a Velarde? A través de los jesuitas. Yo tenía un maestro de literatura y de composición, que él era jalisciense, había sido compañero y muy amigo de Agustín Yáñez. Entonces, bueno, pues nos hacía leer las obras de Agustín Yáñez y entonces yo quedé muy impresionado y muy inquieto, intrigado con Al filo del agua. Y fue Al filo del agua el que me llevó en mis conversaciones con el maestro a decir, mire, es que atrás de Al filo del agua está Ramón López Velarde. Lo que hace Yáñez en esa maravillosa novela es recoger el mundo velardiano, esa mexicanidad, incluso algunos personajes de la novela. Y entonces, claro, descubro a López Velarde por ese camino. Y luego ya en la Facultad de Filosofía y Letras, a través de Arreola, de Juan José Arreola, que decía en voz alta a Velarde de una manera, a mi ver, que era iluminadora del enigma cifrado de los versos de Velarde. De manera que fue así como a mí se me ocurrió de pronto, ¿por qué no escribir? Y fue cuando empecé a escribir esto que trajiste a colación después de tantísimos años y que tenía totalmente desconectado de esto, y que es porque empecé a escribir poesía. Pues sí. Yo creo que en mi vida hay 2 poetas fundamentales en ese sentido, y uno, bueno, sin duda el primero es Ramón López Velarde y el otro es el español Pedro Salinas. Que también, bueno, me pasan cosas semejantes, no tienen nada que ver entre sí, pero digamos que son voces de poetas indispensables en mi vida espiritual. Nunca pensé yo en escenificar la poesía de Velarde. Siempre me he nutrido de ella. No he dejado de leerla, de referirla, de escucharla, de pensar en ella. Algún tiempo me interesó muchísimo Valle Inclán,
que es un dramaturgo maravilloso, pero que también conoció México y no conoció a Ramón López Velarde, pero en su conexión con el mundo de la mexicanidad y de la patria espiritual, me llevó a Novedad de la Patria, la que está en el minutero, no el poema. Y entonces, claro, la lectura de los dos textos conectó con una inquietud también personal, intelectual y artística fundamental, y que es responder a aquel imperativo que también formuló Usigli cuando dijo, para que México exista, tiene que aparecer en la alta dimensión del teatro. Y que evidentemente eso a mí me ha importado muchísimo como tarea, es decir, por un lado que es el teatro, por otro lado que es México. Velarde me dice que México es una patria que más allá de sus gestas y de su historia y de su ideología es íntima. Y por el otro lado está este gran debate de lo que ha sido la historia del arte en México después de la Revolución. Decía Gómez Morín en los 20, ya había muerto López Velarde, pero lo formula muy bien Gómez Morín, dijo, después de la Revolución nos dimos cuenta de que éramos mexicanos. Y entonces nos dimos cuenta que éramos mexicanos. Y entonces, pues aparecen los nacionalismos. En el pensamiento, Samuel Ramos escribe El perfil del hombre para filosofar sobre lo mexicano y llegar a la conclusión de que México es una esencia. Años más tarde, Octavio Paz lo contradice y dice, no, México no es una esencia, México es una historia. Ajá. Y una historia de negaciones. El México independiente es la negación del México virreinal, colonial. La revolución es la negación del México del 19. Y en fin, somos una historia y una historia de negaciones. Y el dramaturgo Usigli tercia entre los dos y dice, ni esencia ni historia, ficción. México es una ficción. A mí me parece brillante lo que dice Usigli, que claro, él intentó un teatro mexicano, pero dentro de la corriente del realismo neoaristotélico del siglo XX. Pero más allá de su propia estética dramatúrgica, su inquietud por la existencia de la mexicanidad a través de la teatralidad, inmediatamente me llevó a Suave Patria. A Suave Patria. A la patria íntima. A la novedad de la patria. A la novedad de la patria y a la Suave Patria, es decir, a ese poema disfrazado de teatro, ¿no? Donde la patria es dicha de esa manera. Esto por estos caminos que te cuento. Sí ha sido como una preocupación importante en mi vida qué cosa es el teatro mexicano, o más, mejor dicho, no importa qué cosa es el teatro mexicano, qué es México en el teatro. Lo he recorrido con muchos colegas y compañeros, quizá el más cercano, Vicente Leñero, con quien he trabajado y he hecho muchas cosas. O mis propias obras sobre la sombra del caudillo de Martín Guzmán.
Yo nunca pensé en escenificar a López Velarde. Él ha estado ahí siempre. Es como si pensaras en el cántico espiritual de San Juan. Siempre está allí. No quiere decir que un día lo hagas, ¿no? En cambio, sí, por ejemplo, el Cantar de los Cantares, ¿no? Ajá. Todo esto en este maravilloso experimento que transformó la teatralidad mexicana, que fue poesía en voz alta. Que de ese experimento lo que quedó claro fue el concepto de puesta en escena. Claro. Y de pronto recibo un encargo del rector de la UNAM. Pero además le dio muy poco tiempo, ¿no? Me dio 3 semanas. Y yo estaba montando otra cosa. Y me dijo, se viene septiembre, ¿por qué no arma un espectáculo coral y se lee? ¿Y cómo? No, eso no. Es decir, la Suave Patria también se ha prestado al lugar común. Sí, claro. No, eso, yo no puedo hacerle eso, ni hacerle eso a López Velarde, ni hacerle eso al teatro. Entonces, bueno, lo que hicimos fue reunirnos y plantearnos el reto y tratar de ver cómo. Y esto es importante porque era responder de modo inmediato a un reto. Uh-huh. Y entonces, pues no hay manera de pensarlo mucho, es decir, hay que tomar la decisión. ¿Te subes al tren o no te subes al tren? Y lograrlo en 3 semanas. Y entonces, pues, lo que hicimos fue una tarea colectiva para encontrar la dramaturgia. Creo que lo más importante fue, como primer paso, el tratar de no caer en la trampa de su aparente estructura teatral, sino descubrir al drama que tiene cifrado y que con mucho va más allá del poema hacia todo el universo poético de Velarde. Ramón López Velarde sigue teniendo múltiples posibilidades de ser leído, y en ese sentido el teatro colabora para que estas nuevas generaciones sigan leyéndolo, ¿no, maestro? Exacto. Sigan leyéndolo o sigan lo que el teatro intenta mostrar. Orientarse. Velarde nos orienta. Por eso recordaba yo el otro día la advertencia que le hace Circe a Ulises cuando está a punto de sucumbir al canto de las sirenas. No olvides el poema. Yo creo que eso es lo que hoy tendríamos que decirnos en la conmemoración de Velarde, pero ante la barbarie que nos acosa y que nos amenaza en esta guerra decisiva entre civilidad y barbarie. No olvidemos el poema. No lo olvidemos. Muchas gracias, maestro. Y nuevamente felicidades. Acaba usted de recibir la medalla José Vasconcelos por el Seminario de Cultura Mexicana, y 3 semanas después recibe ahora el Premio Iberoamericano López Velarde. No olvide el poema, maestro. Por mucho trabajo más para México. Muchas gracias y muchas felicidades. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.